En un mundo donde la magia es secreto internacional, está nuestro protagonista, el cual es un estudiante de preparatoria normal hasta que se termina metiendo en una especie de guerra mágica, de la cual puede que esté más relacionado con él de lo que éste cree. Así que te voy a resumir Mahou Sensou en menos de 20 minutos. Había una vez un protagonista llamado Takeshi, el cual al parecer no tenía una buena relación con su madre y su hermano, llamado Gecko, debido a que ese tiempo, mientras ellos estaban discutiendo cuando iban a la escuela, el prota sin querer termina empujando a su hermano a la carretera, y en ese momento Kamion-kun aparece pero no lo mandó a un isekai, a donde sí lo mandó fue al hospital, y debido a este incidente su hermano terminó lesionado de por vida, y desde entonces el hermano del prota ha estado en malos términos con el prota, debido a que este siempre lo culpó y le echó en cara que él está así por culpa de él, y bueno, desde entonces el prota siempre ha estado evitando a su hermano, y desde ese incidente la madre de ellos empezó a actuar de manera indiferente, pero mientras el prota estaba yendo a la escuela para su clase de kendo, una rubia aparece llamada Kurumi. No, esa no, esta Kurumi, la cual al parecer es la novia postiza del prota, y si te preguntas por qué es la novia postiza, pues resulta que hace un tiempo, debido a un incidente, la Kurumi terminó desarrollando una fobia hacia la mayoría de los hombres, y el prota, para ayudarla y que no se quedara en su habitación de por vida, decide fingir ser el novio de ella para que así los hombres mantengan su mínimo de distancia, y si bien ellos están fingiendo que son novios, la verdad es que la rubia sí tiene sentimiento por él, pero bueno, X, siguiendo con ello yendo al colegio, la rubia se adelanta mientras el prota va a buscar algo, pero en eso, boom, que una waifu random aparece y se desmaya, y el prota al verla tirada en el suelo, procede a llevarla a la enfermería, y cuando la waifu despierta, se empieza a alterar, y sin querer termina cayendo encima del prota, dándole un beso. ¿Por qué? Porque así lo requiere la trama, mijo, no estés chingando. Pero ese no es el caso, ya que después de eso, la waifu se altera aún más, y después de que el prota la medio calmara, esta se termina presentando como Mui, pero en eso un tipo aparece y la Mui lo llama hermano, pero este está en plan, what the fuck, y vos quién poronga sos, y mientras estaban en eso, otros tipos aparecen y al parecer el objetivo es capturar a la waifu, pero el prota no lo va a permitir, ya que el prota decide proteger a Mui pese a que no tiene ni idea de lo que está pasando, pero cuando el emo hace así, de repente se congela la ventana, mostrándonos que estos tipos son una especie de magos, pero en eso los tipos los empiezan a atacar, y mientras el prota hace tiempo, la Mui tratará de romper el hielo para poder escapar, pero como que no está teniendo mucha suerte con eso, pero no hay pedo ya que el prota se la rifa y gracias a que activa el Sharingan mágico logra usar el arma de su oponente para poder escapar, aunque obviamente el enemigo los empieza a seguir, y después de que el prota y la Mui se escondieran en un sitio, la Mui empieza a explicar lo que está pasando, ya que resulta que hubo un tiempo en el que los magos eran masacrados por todo el mundo, y después de varias peleas, al final los magos decidieron vivir entre las sombras, aunque obviamente hubo cierto grupo de magos que no estaban de acuerdo de vivir así, y uno de los tantos grupos era una fracción de magos llamado los Ghost Trailer, y esos magos fueron los que secuestraron al hermano de la waifu, para lavarle el cerebro y así se pase al lado enemigo, pero mientras seguían con la explicación, de repente aparece la novia postiza del prota, la cual activa su modo tóxica porque vio al prota con una chica random, y mientras estaban en eso el enemigo aparece, y sin perder el tiempo comienzan a atacar, pero uno de los tantos ataques le termina dando a Mui, lo cual hace que este mago le empiece a dar un embolia y se termine desmayando, ya que según la Mui, hace tiempo un poderoso mago lanzó un hechizo en la tierra, el cual impide que los magos peleen en ese mundo, y si un mago ataca a otro mago, inmediatamente perderá sus poderes, y eso fue lo que le pasó al tipo este, y mientras el prota se enfrentaba al grandote este, de repente aparece un amigo del prota llamado Ida, y al parecer este estaba cargando con uno de los enemigos que los estaban siguiendo, ya que resulta que mientras este llegaba a la escuela porque le tocaba clase de reparación, uno de los enemigos que estaba persiguiendo al prota lo termina viendo, y cuando esta supo que era amigo del prota lo empezó a atacar, pero esta se terminó desmayando, por la anemia supongo, la verdad nunca dicen por qué se desmayó, pero bueno, el prota ahí estaba enfrentándose al grandote este, y al final el prota logró vencerlo gracias a la ayuda de Mui, y después de vencer al enemigo, la Mui le dice al prota y compañía que la tiene que acompañar, debido a que tiene que llevarlos con la directora, para posteriormente mostrando un mundo similar al nuestro, solo que hecho mierda. Y después de ver esto, la Mui procede a llevarlos a la Academia de Magia, donde nos presentan a la directora llamada Momoka, y bueno, a partir de aquí nos explican el lore de este mundo, ya que resulta que hace 16 años se libró una gran guerra mágica, en el cual el líder de los trailers, el cual es un mago muy poderoso llamado Kazuma, iba a lanzar un hechizo que iba a mandar todo a la mierda, pero en ese momento los grandes magos se unieron para activar un gran hechizo, el cual hizo que la tierra se dividiera en dos, una parte de ella recibió de lleno el hechizo del líder de los trailers, y la otra parte fue salvada, y desde entonces
la parte que fue destruida fue conocido como el mundo en ruinas, y la parte que se salvó fue conocido como el mundo de los vivos, o sea la tierra. Y después de esa guerra, todos los grupos de los magos hicieron un pacto, el cual consiste en seguir con su guerra en el mundo de las ruinas, y la fracción que ganara se quedaría con todo el poder del mundo de los vivos. Y desde entonces todos los magos han estado peleando en el mundo de las ruinas. Y por cierto, el líder de los trailers por alguna razón desapareció después de tirar su Shinran Tensei. Y después de explicar todo eso, la directora y la Mui nos explica un poco sobre la magia, ya que al parecer hay 6 tipos de magias, que son la magia evasiva, que sirve para combate cuerpo a cuerpo, la magia destructiva, que sirve para hacer capún, la magia negra, que sirve para hacer cosas de magia negra, la magia de aceleración, que sepa Dios para qué sirve, y la magia corporal, que sirve para que crezcas, en más de un sentido. Pero bueno, X, el caso es que nos explican que un humano normal puede convertirse en mago con tan solo exponerse a la magia, y debido a eso el prota y compañía se convirtieron en magos. El amigo del prota se convirtió en un usuario de magia destructiva y ahora hace capum, y la rubia se convirtió en una usuaria de magia corporal y ahora puede hacerse más grande, de estatura claro. Uy, sí, claro. El prota se convirtió en un usuario de magia evasiva y ahora tiene un Sharingan que le permite predecir los movimientos del enemigo. Y después de tanto bla bla bla, la directora le dice al prota que tiene 2 opciones. La primera es regresar a su mundo y renunciar a sus poderes para que así pueda tener una vida normal, o entrar a la academia y graduarse de ella para poder convertirse en un mago hecho y derecho. Y después de pensárselo bastante, el prota al final dice que sí, y la rubia y su amigo también lo van a acompañar. Por cierto, en esta conversación el prota le había preguntado a la directora si la academia era un lugar seguro, y bueno, la directora dijo que mientras ella esté ahí, nadie tendrá los huevos para poner un pie en su academia. Ja, sí, claro, cómo no. Pero bueno, X comienza el entrenamiento y mientras estaban en eso nos empiezan a hablar de los aspectos, ya que al parecer a los magos se les otorga unas herramientas mágicas que son como unas varitas, pero en vez de varitas como tal puede ser desde un anillo hasta una pistola. Así que el prota junto a Mui fueron a buscar un aspecto para el prota, y después de llegar a este sitio y buscar un rato, el tipo del lugar le pasa cierta espada al prota, el cual al parecer es un 2x1, ya que es espada y pistola, ya que al parecer tiene un cartucho abajo, así que para algo debe de servir. Por ahí menciona el tipo que al parecer el anterior dueño de ese aspecto también era un usuario de magia evasiva, así que el prota debería ser capaz de usarla. Pero bueno, X, ya con el prota teniendo un aspecto, ahora sí inicia su vida escolar, tipo con la rubia siendo una buena novia postiza, ya que actúa muy tóxica cuando el prota y la Mui se llevan muy bien. Mientras estábamos en eso, de repente vemos que la Mui desapareció, y el prota se da cuenta que la Mui tenía un mapa con varios lugares marcados, debido a que está a escondidas, ha tratado de localizar a su hermano, y al final parece que logró dar con él gracias a cierta divina random que había por ahí, cual no es para nada sospechosa, pero bueno, X. Adivina le había dicho dónde podría estar su hermano, y ella se va así nada más, porque no creo que sea una trampa o algo así, ¿verdad? No, yo no creo. El punto es que el prota trata de decirle a la directora que la Mui desapareció, pero al parecer esta no está por ahí. Así que el prota toma la decisión de ir a buscar a Mui, pese a que la directora le había dicho varias veces que es muy peligroso que ande solo por ahí. Si menciona que fuera de la academia, aún se está librando una guerra, pero aún así el prota decide buscar a Mui, y después de que el amigo y la rubia lo pensaran, al final esto también lo van a acompañar. Así que después de escabullirse por ahí, al final llegan al mundo de las ruinas, y después de ver cómo se chingaban a un cabrón enfrente de ellos, estos salen de la barrera para ir a buscar a Mui, la cual por cierto sí se encontró con su hermano, pero como era de esperarse, sí era una trampa. ¿Quién lo diría? Y mientras el hermano de Mui le aplicaba el "te falta odio, Sasuke", aparece el prota y compañía. Así que empieza un enfrentamiento entre el hermano de Mui contra el prota y compañía, en donde básicamente el prota se la estaba sacando, ya que la rubia estaba con Mui y la verdad que no recuerdo si hizo algo más. La Mui estaba dormida, pero cuando despertó tampoco que hizo gran cosa. Y el amigo del prota parece que estaba haciendo algo, pero lo congelan, aunque después el prota lo libera. ¡Lo estás haciendo bien! ¡Lo estoy haciendo todo! Y bueno, después de que el prota recibiera la arrastrada de su vida, este decide hacer un plan junto al amigo este. Y después de mucho trabajo, al final el amigo logra hacer lo que quería, que era encantar esta bala para entregársela al prota. El plan sale bien gracias al guión y terminan derrotando al hermano de Mui. Pero en ese momento aparece el albino este, y al parecer este tipo es el actual líder de los trailers, y también es el responsable del lavado de cerebro del hermano de la Mui, pero al final este no hace nada, ya que al parecer llegaron los refuerzos, así que este solo se lleva al hermano de Mui. Ya después de esto la directora regaña al prota y compañía por haber cometido semejante estupidez, pero en eso el prota le dice que Mui solo quiere recuperar a su hermano, y que él la va a ayudar, así que después de que la directora viera la determinación del prota, esta decide darle una oportunidad, y le dice al prota
Prota y compañía que si logran pasar todas las pruebas que vienen próximamente, que dejará que la acompañen a la misión para ir a rescatar al hermano de Mui. Y tiempo después el Prota y compañía logran pasar las pruebas, y así logrando participar en la misión para rescatar al hermano de Mui. Y bueno, vamos a medio resumir las cosas aquí porque la verdad es que me daba algo de flojera esta parte. Resulta que la directora había capturado a los dos magos trailer que vimos en el primer capítulo, y la directora estaba pensando en usarlos para hacer un intercambio de rehenes, pero algo sale mal y el hermano de Mui decide imitar a Elsa, ya que se pone a hacer un castillo de hielo. Y aquí empiezan dos enfrentamientos, uno del hermano de Mui contra el Prota y compañía, y otro de la directora versus el líder de los trailers, que la verdad esta pelea fue la que más me gustó, porque la verdad es que la pelea entre el hermano de Mui contra el Prota y compañía fue muy... Pero bueno, todo se resume a que al final todo salió bien, Mui logró salvar a su hermano y la directora medio derrotó al líder de los trailers, aunque claro quedó hecha pija. Pero esto no ha acabado, ya que al parecer el líder de los trailers sigue vivito y coleando, y junto a la divina esta, que al parecer no era una divina, empiezan a cocinar un plan contra la academia. Pero antes de eso vamos a ver un problema que tuvo el prota, ya que al parecer este ha tenido sueños medio raros, y poco tiempo después descubre que son premoniciones. Pero en eso al parecer la enfermera se empezó a preocupar, ya que al parecer el aspecto del prota le estaba empezando a drenar su mana, para que este tuviera este tipo de sueños, y ella dice que es peligroso porque podría matarlo, ya que al parecer el aspecto del prota está enojado con él por algún motivo, y también por eso es que el prota no puede manejar al 100% su aspecto a pesar de que sea compatible con este. Así que la enfermera le dice que la única manera de solucionar el problema es que el prota someta a su aspecto, así que el prota decide hacer eso, así que entra al mundo de su aspecto junto con la Mui. Y si te preguntas si la Mui hizo algo, pues la verdad es que no, aunque bueno, por lo menos sirvió para antojar, porque la verdad es que poco nada hizo estando ahí, la verdad. Pero bueno, quizá al final el prota descubre por qué su aspecto estaba enojada, y era porque aún no le había puesto un nombre, ya que resulta que en este mundo los aspectos tienen voluntad propia, así que tanto el mago como el aspecto tienen que llevarse bien para lograr una fuerte sincronía. Y cuando el prota descubre eso, decide darle un nombre a su aspecto, haciendo las paces con su aspecto y así teniendo una buena relación. Y si bien todo está medio solucionado, la verdad es que los sueños que ha tenido el prota son bastante preocupantes, ya que en uno la rubia se lo lleva a quién sabe qué cosa, y en otro ve a su hermano Gecko tasajeando a su madre. Y hablando de Gecko, cuando el prota inicia su segundo año escolar, este ve como su hermano Gecko entró a la academia, ya que resulta que este fue contactado por los trailers, los cuales hicieron que el Gecko se uniera a ellos para que así este se infiltrara en la academia. Pero eso es algo que el prota no sabe, y si bien le pareció muy sospechoso que su hermano de repente apareciera en la academia, poco después deja de sospechar de él, ya que cuando estaban en el baño tienen cierta conversación, en el cual Gecko le pide que por favor hagan las paces, que sigan adelante con su vida para poder empezar de nuevo. Y pues como el prota siempre quería hacer las paces con su hermano, al final este lo termina aceptando, y al final después de esto pasaron un par de cosas no tan relevantes porque al final no terminaron en nada. Pero mientras todo parecía estar normal, en una de esas vemos que el verdadero líder de los trailers despertó, ya que resulta que ha estado en estado vegetal durante 16 años, y cuando despierta le dice al albino este que es hora de iniciar el plan, y posteriormente vemos como la academia es atacada, e incluso la tipa esta logra vencer a la directora. Y es gracioso el hecho de que la misma directora había dicho que no había huevo de atacar la academia mientras ella estuviera ahí, ya que pues al final sí hubo huevos. El caso es que la cosa iba de mal en peor, ya que el prota se fue a buscar a su hermano y lo encuentra con el uniforme de los trailers, revelándole al prota que él está del lado del enemigo. Entonces el Gecko empieza a atacar al prota, y nos revelan que al parecer el poder de Gecko le permite teletransportarse a ciertos lugares, y gracias a eso vence al prota, ya que pese a que este tiene la habilidad de predecir los movimientos del enemigo, al final Gecko fue muy rápido para él, así que lo terminan derrotando. Y mientras el prota cae inconsciente, el Gecko se lleva su aspecto y a la rubia novia postiza del prota, pero esta, después de un forcejeo, la rubia se termina liberando temporalmente de Gecko y le da un beso al prota. Porque sí, güey. Entonces esta de repente se termina transformando en el prota. Pero antes de saber qué estaba pasando, al parecer la divina, que no era una divina, se quería llevar al prota. Pero en eso aparece Mui y lo salva a último momento. Y cuando la divina se escapa, Mui logra conseguir algo del suelo, que servirá para más adelante. Pero bueno, a partir de aquí empieza a pasar cosas bastante extrañas, por así decirlo. Para empezar, el prota despierta en un hospital. Por acá nos informa que al parecer la directora desapareció y quién sabe dónde esté. También nos dicen que al parecer los trailers mataron al viejo este,
este, el cual se encargaba de proteger la barrera que hace que los magos no puedan pelear en el mundo de los vivos. Y debido a esto se está librando una guerra mágica en la Tierra. Las autoridades de Japón y demás cosas, quién sabe dónde estén porque no aparecen en ningún sitio. Y así, Gecko llevó a la Kurumi a la base de los trailers. Y debido a esto el prota tratará de salvarla. Pero para eso se pone a entrenar. Y quien lo entrena es su madre, ya que se nos revela que al parecer la madre era uno de los grandes magos que participó en la Gran Guerra Mágica. Y después de cierta conversación, la madre del prota termina entrenando al prota. Y después de un tiempo, el prota ya está listo para la pelea. Pero mientras eso pasaba, veo como la Kurumi de alguna manera logró escapar de Gecko. Y gracias a sus nuevas habilidades, logró perderlo de alguna manera. Pero se terminó perdiendo a la base de los trailers porque esta era muy grande. Pero en eso termina entrando a cierta habitación, donde se encuentra con el mismo jefe de los trailers, el cual le va a contar algo muy sorprendente, pero que nosotros no sabremos qué será, que al final nunca lo dicen. Pero volviendo con el prota, mientras este está pensando en qué hacer, de repente aparece Mui y le muestra cierto artefacto, ya que este es un artefacto de teletransportación que posiblemente lo dejó caer Mui. Y si te preguntas de dónde carajo Mui sacó esto, pues resulta que cuando este grandote estaba en la academia, este y la rubia se empezaron a llevar bastante bien, y cuando este estaba a punto de regresar con los trailers, le terminó entregando este artefacto a la rubia. Y de hecho, cuando la rubia llegó a la base de los trailers, el grandote este le ayudó a esconderse de Gecko. Pero el caso es que gracias a este artefacto, el prota y compañía logran entrar a la base de los trailers. Y después de que el prota y compañía se enfrentaran a estos dos porque sí, el prota y compañía los terminan derrotando. Y el grandote le dice que no tiene idea de dónde está la rubia. Y después de escuchar eso, el prota y compañía se van así nomás. Y si todo lo que has escuchado hasta ahora suena muy raro, pues se pone aún más raro más adelante. Ni idea si fue porque se quedaron sin presupuesto o simplemente el estudio le dio huevo a seguir adaptando esto. Pero bueno, yo solo te lo diré como está en el anime, ya que en el último capítulo, después de que el prota y compañía se fueran de ese lugar, veo como inmediatamente el prota se va solo corriendo a su casa, ya que el prota tuvo la premonición en donde Gecko tasajeaba a su madre, y eso es algo que él no va a permitir. Pero cuando llega a su casa ya es demasiado tarde, ya que vemos como Gecko ensangretado sale de ella, dando a entender que sí se logró tasajear a la madre. ¿Cuándo fue que Gecko llegó ahí si se supone que estaba en la base de los trailers buscando a la rubia? Pues no sé. Nunca lo explican. Pero ese no es el tema, ya que después de una discusión, el Gecko muestra que esclavizó al aspecto del prota. Y aquí este nos revela que al parecer el prota no fue culpable de su accidente del pasado, ya que al parecer fue la madre del prota quien mandó a matar a Gecko. Pero como no lo logró, esta se sintió culpable y por eso se deprimió tanto. ¿Y por qué carajo la madre del prota quería matar a Gecko? Pues no sé. Nunca lo explican. Pero bueno, ese no es el tema, ya que el prota y su hermano empiezan una pelea. Y mientras estaban en eso de una manera completamente random, tanto la fracción de los aliados del prota como la fracción enemiga del prota respawnean de repente en el cielo. ¿Qué? Y así empieza una pelea campal con un todos contra todos. Pero bueno, X, el caso es que gracias al entrenamiento de su madre, el prota logra dominar la pelea y le está ganando a Gecko, hasta que este se empieza a victimizar. Y el prota como buen como buen prota, este decide tratar de perdonar a su hermano, pero cuando este baja la guardia, el Gecko aprovecha para hacerlo brocheta, pero en eso llega la rubia y se mete para salvar al prota. Espera, ¿cómo se supone que Kurumi llegó ahí si se supone que estaba con el fundador de los trailers? No sé, nunca lo explican, pero ese no es el tema, ya que debido a la atravesada que le hicieron, el prota se emperra, y ahora sí desata toda su magia con intención de matar a Gecko, y mientras tanto la rubia que estaba con Mui le procede a decir algo a esta, algo que nunca sabremos qué será porque nunca lo dicen, pero volviendo con el prota, al parecer la magia de esta se empieza a descontrolar debido al enojo que está sintiendo, y mientras la pelea del prota y Gecko se intensificaba, vemos que en escena aparece la directora, que reapareció por obra del guión, y por algún motivo le hace un ataque donde estaba peleando el prota y Gecko, generando una gran explosión, y cuando creíamos que el prota y su hermano habían muerto, la verdad es que no, ya que vemos como el prota al parecer despierta en lo que es la academia, aunque es un tanto diferente, y después de observar un rato, se da cuenta que al parecer este viajó al pasado, pero como que eso es imposible, entonces el prota pensó que tal vez era un sueño. O tal vez no, ya que si bien nadie de ahí lo reconoce, hay alguien que lo reconoció muy bien, y ese alguien es su hermano Gecko. ¿Qué está pasando, doctor? ¿Qué está pasando? Y ya con esta escena final donde nos dejan más preguntas que respuestas, termina este anime. ¿Y ya? Y colorín colorado, este anime se ha acabado y al día de hoy aún no ha sacado otra temporada, y la verdad es que dudo mucho que la saquen, ya que este anime se nota a legua que fue adaptado con las patas. Pero bueno, si no mal me equivoco, al final el prota se queda con Mui y la rubia, y hasta hacen un trío la noche y toda la cosa. Palabra, eso está en la novela, fíjese. Pero bueno, eso ya sería todo por mi parte. Recuerden darle like, suscribirse, comentar y compartir para apoyar este tipo de video, y nos veremos después. Goodbye.